Amén. Estamos juntos nuevamente. El Señor nos lo ha permitido, nos ha dado fuerzas, ánimo y sobre todo su Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros nos insta, nos motiva a seguir luchando y a congregarnos como el Señor ordena, que principalmente cuando veas que aquel día se aproxima, dice, no dejéis de congregaros, dice. O sea, nosotros necesitamos de veras estar reunidos. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da aquí de oír la palabra del Señor y que venga a edificarnos y a guiarnos por el camino que es su voluntad. Oremos al Señor, que lo que vamos a oír este día sea de bendición para nosotros, que no haya ningún estorbo, ningún obstáculo, ningún pensamiento que pueda ser de tropiezo o de pared de intermedio para impedir que la bendición de Dios llegue a nosotros. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te suplicamos que bendigas nuestro corazón con tu palabra, que hagas que fructifique, que sea una buena tierra cada corazón para dar a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, que pongamos en práctica tu palabra, porque aquel que oye la palabra y no la practica es aquel como que se mira en un espejo y después se olvida. Señor, queremos practicarla para que siempre tu imagen sea revelada en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abramos entonces nuestra Biblia en el libro de los Salmos. El título de nuestro mensaje de hoy es El que teme a Dios permanecerá. Y cuando hablamos de permanecer, principalmente hablamos de permanecer en el camino del Señor, pero también abarca el permanecer en esta tierra, porque los que temen a Dios, ellos permanecerán en este mundo. O sea, después del juicio, después de la limpieza que el Señor haga, Él solo va a dejar personas que teman su nombre. Así es que pedimos al Señor que en nuestro corazón siempre esté ese temor, ¿verdad? Y sea lo que realmente cada uno de nosotros esté buscando. Quiero mostrarles eso a ustedes en esta mañana. El Salmo 112, que es donde vamos a basar nuestro mensaje, donde está el contenido de nuestro mensaje, Salmo 112, prácticamente es una ampliación del Salmo 111. El 112 es una ampliación del Salmo 111. En el Salmo 111 se habla de las grandezas del Señor y se termina diciendo en el versículo número 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y así como termina, así comienza el Salmo 112. Comienza exactamente con una frase de alabanza que es aleluya. Aleluya, en el hebreo, quiere decir alabado sea el Señor. ¿Sí? Así es como termina el 111. Su loor permanece para siempre. O sea, la alabanza del Señor. Y así comienza el Salmo 112. Pero luego, en el versículo número 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces podemos ver la conexión que hay entre el Salmo 101 y el Salmo 112. Sin duda es el mismo autor, no es David, pero es el mismo autor, podría ser Asaf, que escribió estos dos salmos. Es algo precioso entender que cuando se exalta el carácter del Señor, no es solamente para que
nosotros sepamos cómo es Él, sino principalmente para que nosotros seamos como es Él, ¿verdad? O sea, que lo imitemos, que vivamos en nosotros su propio carácter. Aquí en ese Salmo 111 se exalta el carácter del Señor y se admiran sus obras maravillosas, ¿verdad? Como dice en el verso 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura de su obra y su justicia es parte de su carácter. Uno de los atributos más importantes del carácter del Señor permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Entonces, este es su carácter, se exalta su carácter y se relata su relación del carácter con aquellos que lo temen. Dice aquí en el verso número 5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Otra vez, se admiran sus obras, se exalta su carácter divino, pero también se relaciona ese carácter con aquellos que lo temen, o sea, con la bendición que el Señor derrama sobre los que temen su nombre. En el Salmo 112 se describen los beneficios de los que temen al Señor. Muy bien, entonces, comenzando aquí en el versículo número 1 que ya leímos, podemos ver claramente allí que la felicidad, porque cuando se habla de bienaventurado el hombre, está diciéndose feliz, dichoso, ¿verdad? El hombre. Justo, porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, la felicidad de los rectos, la felicidad de los que temen al Señor, el fundamento de esa felicidad es el temor de Jehová. Para que ustedes entiendan mejor, ese no es un fundamento subjetivo. O sea, cuando hablamos de algo subjetivo, es algo que está, pues, que es entendido por mí mismo, que es algo propio, que es algo individual, ¿verdad? Que para los otros no puede ser lo mismo. No, el fundamento de Dios no es subjetivo, no es algo personal, no es algo individual. Es el fundamento del reino de Dios. El temor de Dios es el fundamento de ese reino de Dios y nosotros, por tanto, todos lo necesitamos para poder vencer la lucha que enfrentamos todos los días en esta tierra. Y como dice en el Salmo 86 y verso número 11, hablando del temor, dice, la verdad, 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, no es solamente el fundamento, parte del fundamento del reino de Dios, por lo tanto no es algo subjetivo, sino es algo general que todos los hombres deberían de tener, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. Como dice en el Salmo 111 que leímos, dice, grandes, en el verso 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Quieres tú el temor de Dios? Búscalo y tendrás la bendición de tener la protección del Señor y de permanecer en su camino. Cuando se pierde el temor, se peca. Cuando se pierde el temor, se entrega al mal. Cuando se pierde el temor, se reciben influencias que no son buenas. Entonces, dice ahí, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y ese afirma mi corazón lo vamos a ver también en el Salmo 112 de una forma extraordinaria. Ahora, como yo he explicado y yo he compartido un estudio sobre el temor de Dios, lo que veremos aquí es algo más de lo que hemos aprendido. Pero como compartí, el temor de Dios no es miedo a Dios,
miedo del castigo. Yo le tengo miedo a Dios porque me va a castigar. No, el temor a Dios o el temor de Jehová no tiene nada que ver con miedo. El temor de Dios tiene que ver, sí, con reverencia, con respeto. Reverencia y respeto a su santidad. O sea, nosotros tenemos tal entendimiento de cómo Dios es santo que queremos respetar, que queremos nos inclinar delante de su santidad y también de su presencia omnipresente. O sea, cuando hay temor de Dios, estamos conscientes que Él está en todo lugar y esa presencia hace que en nuestros corazones nosotros no cometamos pecado, que no fallemos, que cuando pecamos no significa simplemente cualquier tipo de los pecados que nosotros conocemos. No, hablar, por ejemplo, en contra de alguien, hablar, criticar a alguien de una forma fea, desagradable, dar a conocer sus defectos y hasta sus errores o sus pecados, ahí también pecamos. Y eso es lo que se impide cuando nosotros reverenciamos al Señor. Dios es un Dios santo y omnipresente. Por tanto, el temor de Dios en ese sentido no se convierte en algo obligatorio, sino algo voluntario. Debe nacer de mí. Las cosas preciosas del Señor son buscadas por aquellos que las quieren, dice. Entonces tiene que existir en nosotros algo voluntario. El que teme a Dios, sus acciones, las acciones de esa persona, sus palabras y también sus pensamientos tienden a la integridad, es decir, se inclinan o practican la integridad. Y cuando estamos hablando de una persona íntegra, la palabra íntegra en el hebreo es perfecto, o sea, está hablando de una persona correcta, una persona que anda en caminos de justicia, porque en ningún momento quiere esa persona desagradar a Dios porque lo ama más que su propia vida. Entonces, el temor de Dios también tiene que ver con el amor al Señor, ¿verdad? Por eso es que el Señor, cuando vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, le dijo, no le hagas más nada, no le hagas daño al muchacho, porque ya sé que me temes y no me has rehusado darme tu hijo. O sea, al que amas, o sea, el amor de Abraham era superior, el amor de Abraham a Dios era superior al amor que él tenía aún por su hijo. Y todos sabemos que debe haber sido un amor muy intenso, ¿verdad? Entonces, el que teme a Dios vive consciente de la realidad divina y también de su presencia. Entonces, cuando vamos nosotros, por ejemplo, hablando del miedo, el miedo no produce felicidad, porque aquí dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. O sea, feliz el hombre que teme al Señor. El miedo nunca va a producir felicidad en el corazón del hombre. Todo lo contrario, el miedo esclaviza y el miedo limita nuestras acciones. Pero el temor de Dios sí nos da felicidad. No solo por la aprobación que recibimos de parte del Espíritu de Dios en nuestro corazón cuando estamos haciendo lo correcto, sino también por los resultados que veremos en nuestra vida diaria al abrazar el temor de Dios. Serán tan tangibles que las personas podrán observarlas, como dice en el verso número 10, el final de ese capítulo 112 de los Salmos, lo verá el impío y se irritará, dice, por ver la prosperidad de los que temen al Señor. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Entonces, hasta las personas que no aman al Señor podrán ver los resultados, los beneficios del temor del Señor. Entonces, es algo que todo hombre debería buscar y pedir. Como dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo número 1, y en el versículo 29, Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Si ustedes perciben, ahí tiene que ver con la elección, tiene que ver con la voluntad humana de escoger el camino del temor del Señor. Entonces, vamos nosotros
definitivamente a tener ese fundamento. Por eso es que el Señor, cuando habló de los fundamentos en Mateo capítulo 7 y verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es porque teme. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de la edificación de una vida. Esa casa es la vida de un hombre, la roca es Cristo Jesús. Todo el que oye la palabra y la cumple o la practica es porque tiene temor de Dios. Es exactamente lo que leemos aquí en ese Salmo 112. Y bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus caminos o en sus mandamientos, disculpen, se deleita en gran manera. Entonces, cuando nosotros oímos y practicamos, obviamente ahí también hay un aspecto de obediencia. ¿Sí? Qué precioso. El temor del Señor nos aparta del mal, pero para poder obedecer necesitamos de amor. Amor a Dios, un amor superior al nuestro, obviamente, para no satisfacer nuestros apetitos, no satisfacer lo que queremos hacer en este mundo, sino hacer lo que a Dios le agrada, debido a que el temor está en nuestros corazones. Entonces, la forma como se inicia el temor de Jehová en el corazón del hombre es a través, como mencionamos anteriormente, del respeto y de la reverencia. Cuando estamos hablando de respeto y reverencia, también estamos hablando de la consideración. Nosotros tenemos mucha o altísima, digámoslo de esa manera, refiriéndonos a Dios, altísima consideración de nuestro Dios. Y obviamente también se inicia no solo a través de la reverencia y el respeto, sino también a través de la sumisión, de la sujeción a su camino, o sea, a sus mandamientos. Vean ustedes esto, qué importante es, porque nosotros necesitamos tener también esa obediencia. Cuando estamos hablando de la sumisión a sus caminos, obviamente implica la obediencia. En Proverbios capítulo número 8, Proverbios 8, en el verso número 13, leemos ahí: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, aquí hay cosas que no haremos, ¿verdad? Como hablar mal, como hablar palabras deshonestas, como utilizar nuestra lengua como el fuego que quema un bosque. La lengua es un miembro pequeño, pero puede hacer estragos en la vida de alguien más. La soberbia, la arrogancia, el orgullo y todo mal camino lo aborrezco. ¿Por qué? Por el temor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice. Entonces, el temor de Dios también implica una obediencia, como dice ahí mismo en ese Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 16 y verso 16, ese es muy importante. Capítulo 16, verso 6. Como con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces quiere decir que el temor de Jehová es una fuerza espiritual. Y ustedes digan: es que yo no consigo, a veces yo sigo cayendo en ese problema. Entonces lo que necesitamos es que el temor de Jehová se desarrolle en nosotros de tal manera que crezca en nosotros con tal fuerza que nos va a apartar del mal. Huiremos del mal. Un ejemplo específico en el Antiguo Testamento es José. Con sus 17 años, José en Egipto, sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, viéndolo de cerca, él fue fiel en su vida moral, fiel a Dios, pues, ¿verdad? Él no cayó en la tentación a pesar de que era un joven y segundo, era un esclavo. O sea, él podría haber dicho: soy un esclavo, tengo que obedecer lo que esta señora está diciendo. No, él no obedeció. Prefirió arriesgar su vida, arriesgar su reputación y someterse a cualquier consecuencia que después sabemos que fue la prisión, ¿verdad? Y la ira de su amo, pero no ofender al Señor. ¿Cómo es que él logró eso? A través del temor del Señor. Por eso es que jóvenes, adultos y viejos, todos necesitamos buscar ese temor, porque a través del temor del Señor nosotros vamos a permanecer en esta tierra.
Muy bien, entonces así se inicia el temor de Jehová en el corazón humano. ¿Cómo? A través del respeto, a través de la reverencia, que incluye una altísima consideración a Dios y obviamente a una sumisión de su camino o a su camino, el camino del Señor, que implica también obediencia y una exaltación o también una necesidad de Él. Eso nos implica una dependencia y por último una exaltación a su superioridad. O sea, nosotros vamos a temer a alguien porque lo consideramos superior a nosotros. En Proverbios capítulo número 2, verso 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si lo hacemos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, vean ustedes qué alta estima, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, cómo se inicia una persona, cómo inicia un hijo, un niño, o cualquier persona que nace de nuevo, el temor de Jehová, a través de darle una alta estima, ver la superioridad, reconocerlo y exaltar esa superioridad del camino del Señor. Cuando hacemos eso, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, cuando el Señor libera su conocimiento, cuando Él libera su inteligencia, cuando Él nos da de su sabiduría, porque Él dice: todo aquel que necesite de sabiduría, que la pida. El Señor da esos dones preciosísimos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, íntegro, viene de los cielos, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso vendrá a través de que nosotros lo solicitemos y lo busquemos como a plata, como a oro y como a piedras preciosas. Implica nuestra consideración a la superioridad de ese temor y de la presencia del Señor. Ahora, entrando a la segunda parte de este salmo, vemos aquí los resultados de temer al Señor, porque vemos en el principio que está diciendo: es dichoso el hombre que teme a Dios. La felicidad es fruto del temor. Cuando una persona teme a Dios, va a tener felicidad. No va a ser esclavo de sus problemas, no. Va a tener felicidad y va a ser libre. Bendito el Señor. Y dice acá ahora en el verso número 2 del Salmo 112, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos, de los justos, será bendita. Este versículo número 2 nos está diciendo ahora uno de los primeros resultados o digámoslo así, la esfera más íntima sobre las evidencias del temor del Señor. ¿Cuál es esa esfera más íntima, ese círculo más íntimo donde se va a manifestar que la persona teme a Dios? Su familia, sus hijos. Por eso dice aquí: su descendencia será poderosa en la tierra. Por eso es que va a permanecer, porque esa descendencia, esos hijos, aprendieron el temor de Dios a través de sus padres. Pero el temor de Dios no solamente se va a transmitir a través del ejemplo, sino también tiene que enseñarse. Ese es el segundo aspecto. Se transmite a través del ejemplo, se enseña, ¿verdad?, a través también de las palabras, de la sabiduría, pero también el hijo necesita aceptarlo, desearlo, porque esto es cada ser humano necesita tener una experiencia personal con Dios, y el temor de Jehová no es diferente. Necesita también desearlo y aceptarlo. Por eso es que a veces hay hijos que crecieron en el camino de Dios, aprendiendo el temor de Jehová en sus corazones para aborrecer el mal y amar el bien, y aún así cuando ya están adultos deciden andar por otro camino. ¿Qué pasó? No falló el ejemplo, ¿verdad? No falló la enseñanza. Es que el corazón humano también necesita no aceptar el temor de Dios obligatoriamente como herencia solamente, o como parte de una vida religiosa, sino aceptarla
voluntariamente. La necesidad de cada ser humano de buscar al Señor. Una familia beneficiada. La influencia de los padres que temen a Dios hará que las personas, los hijos, se conviertan en iguales a ellos o hasta mejores. Como sucedió con Abraham. Ahí en Génesis capítulo 22, Abraham se sujetó a la orden de Dios de llevar a sacrificar a su hijo en holocausto. Pero cuando ustedes notan, existe una secuencia, una conexión muy, muy fuerte entre Abraham y Isaac, ¿verdad? Porque ya sabemos que Isaac no era de 15 o de 14 años o de 17 años. Él ya era un hombre de unos 30 y tantos años, según los cálculos de la edad de Abraham, de Sara y de Isaac. O sea, él tenía ya en esa época mucho más fuerzas que su padre. Entonces lo que estamos diciendo es que él voluntariamente, como el ejemplo de Cristo, se sujetó, se dejó amarrar. Entonces Abraham se sujetó a Dios porque ya le dice, el Señor le dijo, ya sé que me temes porque no me has negado a tu hijo. Pero también Isaac se sujetó a su padre. ¿Por qué? Porque temía a su padre, y el temor de Dios nos lleva a algo muy precioso también, que es la confianza. Entonces él confiaba que su padre estaba haciendo eso por dirección de Dios y que de alguna manera, como él le dijo, y ahí viene la confianza y la fe, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo. Pero él era el que estaba siendo puesto en el altar. Aún estaba él esperando que el cordero apareciera, y si era él, pues en hora buena, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, Abraham creía tanto en lo que Dios era poderoso aún de levantarlo de entre los muertos, y que en el sentido figurado lo recibió en resurrección, dice, porque fue algo maravilloso el manifestarle a Dios que Él era más importante que aún ese hijo donde estaba contenidas todas las promesas que Dios le había dado. Toda la estructura, digámoslo así, de la vida espiritual estaba ahí en ese hombre llamado Isaac. Pero él también se sujetó al punto de él estar dispuesto a dar su vida en las manos de su padre. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí de los beneficios de aquel hombre que teme al Señor y que será bienaventurado es que su familia, su descendencia, sus hijos serán poderosos en la tierra. Serán también una descendencia, una generación de hombres justos, de hombres rectos. Cuando estamos hablando del respeto, sabemos que cuando lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, ¿verdad? Si sembramos respeto, vamos a cosechar respeto. Respeto entonces genera respeto. Justicia generará justicia. Por eso es que la descendencia de esos hombres que temen al Señor es clasificada como una descendencia recta, o sea, una descendencia justa y bendita por la gracia de Dios, debido a que ellos están siendo lo que fueron moldeados a través de sus padres. Muy bien, el segundo aspecto que vemos aquí en relación a la bendición, a la felicidad de tener temor a Dios, lo encontramos en el verso 3 al 6. Vamos a leer ahí juntos. Dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Qué increíble lo que aquí está revelado. Entonces, el segundo aspecto en relación a los resultados de tener temor del Señor en nuestros corazones es que será conocido también él y su descendencia en el ámbito social. Las personas lo conocerán esa familia, conocerán a ese hombre, su esposa y sus hijos. Vimos al principio
que el primer beneficio, el primer resultado de temer al Señor es que el círculo más íntimo, o sea, el círculo familiar, la esfera familiar, son beneficiadas o es beneficiada. Ahora vemos que la esfera social, la relación que nosotros tenemos con las personas, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, aunque no sean cristianos, ¿verdad? Nuestra relación que debemos tener con los de la comunidad donde nosotros vivimos, con aquellos con los cuales nosotros trabajamos en el trabajo. También toda esa esfera social también va a ser, digamos así, influenciada por el temor de Jehová que hay en la persona, en este caso usted y yo. Todos, porque seremos conocidos como personas correctas, porque el que teme a Dios es una persona justa, es una persona recta, es una persona íntegra, pero también es una persona clemente, o sea, misericordiosa, y también es una persona generosa. Si ustedes perciben ya en este momento, lo que se está dando a conocer aquí es el carácter de la persona que teme a Dios. O sea, el temor a Dios, otra vez, no es algo subjetivo, no es algo que queda solo en el poder de la mente. No, el temor a Dios se lleva a la práctica, ¿verdad? Se lleva a tener una acción bien clara. Va a estar fuera de nuestra casa, de nuestra familia, y entre aquellos también que nos conocen, como leemos aquí en Proverbios, capítulo número 3, versículo 3 y 4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, o sea, para estar como adornos, ¿verdad? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El temor del Señor va a hacer que hallemos gracia delante de Él y delante de los hombres. Es como la Escritura habla en Lucas capítulo 2 de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él se sujetó a sus padres. Después de que ellos fueron en el templo, digo: hijo, te estábamos buscando, estábamos preocupados por ti. Él vino y dice: ¿no sabías que en la casa de mi padre me conviene estar? Pero inmediatamente dice que se fue con ellos y se sujetó a ellos. Esa sujeción hizo con que la Escritura también diga ahí en Lucas 2:52, dice: y el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, nuestro círculo, nuestra esfera que nosotros abarcaremos, no solamente quedará en el hogar. Los que temen a Dios, lo que ellos son va a darse a conocer en una esfera mayor, ¿verdad? En una dimensión mayor, digámoslo así, en un sistema, como un sistema solar, ¿verdad? El sol, la luna, la tierra, no, ahora tiene más influencia y está abarcando más. Pero hay algo importante aquí en este aspecto, y es que dice: es clemente y misericordioso. ¿Con quién? Con sus semejantes. Y dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, dice. Quiere decir, alguien que presta dinero, no propiamente tiene que tener mucho dinero. No. Si tiene algunos centavitos ahí y puede ayudar a alguien, pues que lo haga. Porque la generosidad también será un fruto del temor del Señor. La generosidad también se manifestará como parte de un carácter clemente, de aquel que entiende las necesidades de su prójimo, de sus hermanos, hasta de sus hermanos. Si están pasando por algún problema, pues va a estar dispuesto a prestar, y aún si no le devuelven, pues lo dejará en las manos del Señor, y cuando eso sucede, Dios nos va a bendecir mucho más a nosotros que lo que Él pueda a esa persona a la cual ayudamos devolvernos con lo que nos prestó o nos pidió. Pero la generosidad no tiene nada a ver con que, o sí tiene algo a ver, pero no totalmente, en cuanto a que alguien nos pida en prestado un dinero,
porque dentro de nosotros podemos negarnos debido a que no queremos utilizar ese dinero para eso. Tenemos ya determinado para otro asunto, ¿verdad? Para otra necesidad, o para un gusto personal, o para un plan que nosotros tenemos. No, la generosidad tiene más que ver con la voluntariedad de dar, ver la necesidad y dar, sin que le tengan que estar pidiendo. O sea, nosotros también podemos ser generosos cuando nos piden un préstamo, pero la generosidad es más que brota propiamente de la persona que tiene la posibilidad de dar. Pero aquí hay algo muy importante que dice en el verso 5 al final: gobierna sus asuntos con juicio. Quiere decir que en la administración, en el manejo de las finanzas que él tiene, también lo hará con juicio continuo, lo hará también con discernimiento. O sea, él va, como dice aquí, con juicio, abarca esas dos cosas, ¿verdad? Ética, o sea, va a hacerlo de una forma correcta, y también con discreción, quiere decir que las otras personas a las cuales nosotros ayudamos, o sea, que las demás personas no se enteren de lo que nosotros estamos haciendo. Es exactamente lo que el Señor dijo, que tu mano izquierda no sepa lo que va a hacer tu mano derecha, ¿verdad? Y que cuando des limosna, dijo el Señor, no toquéis panderos por todas partes para que la gente se den cuenta de lo que estamos haciendo. No, ahí es donde entra administrar, ser generosos con juicio, o sea, con discreción, teniendo el cuidado de que las personas a veces que ni se enteren a quién ayudamos, y hasta el ayudado, si es necesario, que no sepa quién le dio ese dinero. Ahí tenemos más recompensa. El Señor recompensa a todos los generosos, pero en cuanto más discreción tenemos, más privacidad manifestamos cuando damos, mayor es la recompensa de parte del Señor. Entonces, la riqueza con la cual Dios nos bendice es también para compartirla con los necesitados, independientemente si somos ricos o no, ¿verdad? Pero si tenemos algunas posibilidades más de que otros, bien es para que aprendamos que podemos compartir un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Entonces la generosidad genera bondad en nuestro corazón para otras personas, y también genera más riqueza para aquel que comparte, porque es lo que el Señor dice aquí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice en el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, a veces una persona rica es rica por diferentes medios que ha utilizado para llegar ahí, pero hay otros, sin duda, que si temen al Señor, esas riquezas son un fruto de la bendición de Dios y que ha aprendido a ser generoso. Entonces, hay que gobernar con juicio, sin que, como ya vimos, otros se enteren de lo que estamos haciendo, con la mayor privacidad, en secreto, porque nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. La generosidad nos hace ser personas justas, exactamente como dice aquí en este Salmo 112, versículo número 3, en la segunda parte: y su justicia permanece para siempre. O sea, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Por qué? Porque es generoso. Por eso dice, y su justicia permanece para siempre. Entonces, si nosotros también queremos tener una vida espiritual justa, como uno de los atributos que mencionamos más importantes del carácter de Dios, también, si es así, Él también quiere que nosotros seamos personas justas, honestas, íntegras, con ética, con principios buenos para poder servir a otras personas. Amén. Y por último, encontramos aquí algo muy importante que todos queremos y que tiene mucho que ver con el título del mensaje, ¿verdad? El que teme a Dios permanecerá, ¿verdad? El que teme al Señor, ¿recuerdan ese título? Ese fue el que les dije, el que teme a Dios permanecerá. Entonces, esta tercera parte tiene mucho que ver con eso. Dice ahí, verso número 6, por lo cual no resbalará jamás.
Fíjense qué precioso esto. Por lo cual no resbalará jamás. O sea, el Señor va a guardarnos exactamente como encontramos en el libro de Judas. Judas es la cartita que está antes del libro de Apocalipsis. Y ahí en el versículo número 24, Judas dice algo muy importante. Dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Qué interesante, ¿verdad? Pero yo he caído tantas veces y tal vez necesitamos desarrollar más en nosotros el temor del Señor, la generosidad, ¿verdad? Y eso va a ayudarnos, porque dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, aquí está diciendo en el verso 6 del capítulo 112 de los Salmos, por lo cual no resbalará jamás. Cuando está hablando de resbalar, está hablando de caer, ¿verdad? Alguien que se resbala es porque va a caer. Alguien que se resbala es porque se va a lastimar. Entonces no va a resbalar, no va a caer jamás, dice, debido a que él teme al Señor y porque gobierna sus asuntos con juicio. En memoria eterna será el justo, dice. O sea, ¿qué habrá en la vida de aquel que teme al Señor? Habrá estabilidad. Dice, y todos nosotros queremos eso, ¿verdad? La estabilidad. Pruebas todos tendremos. Pasaremos momentos difíciles en relación a las finanzas también, ¿verdad? A veces no tendremos lo suficiente, pero todo eso también será para probar nuestro corazón, y los que temen a Dios no estarán preocupados si tienen o no tienen lo suficiente, ¿verdad? Para ellos lo más importante es tener al Señor, que es la fuente de toda bendición. Entonces, aquí dice también exactamente lo mismo en el versículo número 7 del Salmo 112. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué precioso, ¿eh? No tendrá temor de malas noticias. Malas noticias siempre van a venir. Malas noticias en el sentido de malas noticias en el trabajo, que van a pedirle que renuncie, ya no lo van a sacar de la empresa. Esas son malas noticias. Pero dice aquí que aquel que teme al Señor no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque él no teme al hombre, él teme al Señor. Y si teme al Señor, dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Qué genera? Como mencionamos al principio, ¿qué es lo que genera el temor del Señor? Genera también confianza en el Señor, que estamos en sus manos, que le pertenecemos a Él y que no importa qué es lo que el hombre haga, si nos quitan el trabajo, si nos disminuyen el salario, cosa que no debería ser, ¿verdad? Que debería siempre aumentar con el trabajo y con los años, que es lo lógico, ¿verdad? Pero no importa cualquier noticia, malas noticias de salud. Ay, Señor, fíjese que tiene un tumor. Ay, Señor, fíjese que tiene esto. Señor, fíjese que tiene esto otro. Malas noticias en el hogar. Ay, fíjese que sucedió un accidente. No tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque vive confiado en el Señor, dice. Vean ustedes qué bendición es poder mantener vivo el temor de Jehová en nuestros corazones. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y vea usted el verso 8, dice, asegurado está su corazón, no temerá. No temerá. Qué precioso. Asegurado, dice, como diciendo, tiene un seguro de vida. No te preocupes, si sucede esto, si seguro lo otro, también hay seguro de salud con el Señor. Seguro de vida, seguro de salud. Y si se pierde un bien, se lastima un carro porque hubo un accidente, tampoco se va a preocupar por eso. No, el que teme a Dios va a vivir en paz. Cuando vive confiado es porque está seguro. Y qué precioso esto. Asegurado está su corazón. Porque realmente lo primero que tiene que ser tomado por el temor del Señor es nuestro corazón. Y cuando está ahí el temor del Señor, nuestro corazón estará confiado y seguro. ¿Por qué? Porque no se está apoyando en sí mismo, ni está apoyándose, o sea, su
Su base no son las cosas de esta vida ni los hombres, sino el Señor, como dice aquí en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, fíate de Jehová. ¿Qué es fiarse? Confiar. Fiar viene de fe, de fidelidad. De hecho, la fidelidad es fe y fe es fidelidad. Cuando dice fíate de Jehová es porque el Señor es fiel. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros tememos es porque estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer, en lo que hemos trabajado, en lo que pensamos, en nuestras ideas. No nos apoyemos a pesar de que las tenemos, y muchas, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, todo lo que hagas, todo lo que digas, donde te encuentres, y Él enderezará tus veredas, porque cometeremos errores. ¿Por qué va a enderezar? Porque cometemos errores. Él va a enderezar tus caminos, Él va a enderezar tus pies, va a colocar tus pies sobre sus pisadas. Verso número 7. No seas sabio en tu propia opinión. Qué precioso. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, en medio de cualquier mala noticia, noticias políticas, que ahora tenemos un presidente que no piensa como nosotros y está tratando de implantar otra ideología en el país, no temerá de malas noticias. Oh, está bien, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque tememos al Señor, no tememos al hombre. No importa lo que venga, se va a poner difícil, no interesa, es que nos van a cortar esto y esto, tampoco. No tiene temor ni siquiera del caos que este mundo está entrando con una guerra y que puede ponerse peor, esa guerra entre Rusia y Ucrania. No interesa las malas noticias, ¿verdad? Aunque vea el periódico y lea un montón de malas noticias, en lugar de batir fuertemente el corazón porque está preocupado, va a decir, bueno, aquí se está cumpliendo la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo confío en el Señor. Es lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, tendrá el que teme a Dios una protección divina. Si ustedes perciben, y aquí estoy terminando, salimos de la esfera íntima del hogar para la esfera social y luego entramos a la esfera o a la atmósfera espiritual. La protección que está sobre ti es espiritual, es sobrenatural, es Dios el que te protege. Pero ¿cómo se inicia esa protección? Temiendo al Señor, teniendo reverencia, respeto a su santidad y a su presencia omnipresente que está en todo lugar. Entonces eso hará con que nuestros corazones estén siempre confiados, apoyándonos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Y la segunda parte es que el corazón estará firmado, no va a tener temor de noticias externas. ¿Por qué razón? Ni de los negocios que van mal. Que viera cómo la situación, ¿verdad? No está entrando dinero suficiente. No se preocupen. Continúen en la honestidad. No permitan, continúen en la integridad y no permitan que la situación difícil los empuje a hacer negocios deshonestos. Los empuje a tomar decisiones alocadas con tal de tener luego dinero. No. Mantengan la integridad, temiendo al Señor, no teniendo miedo de malas noticias y veremos algo extraordinario en nuestras vidas. La generosidad, la integridad, el buen juicio y la confianza en Dios forman en el que teme a Dios un carácter que quita el temor. Fíjense ustedes, el temor de malas noticias, porque aquí principia diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aquel que teme al Señor no tiene temor de ninguna mala noticia. El verdadero amor lanza fuera el temor, y ahí no es temor de Jehová, es el miedo que tenemos a cualquier cosa. Entonces va a quitar el temor y hasta los enemigos, al mal. Y el Señor nos va a asegurar, como dice ahí, asegurado está su corazón de una victoria en contra de nuestros propios enemigos. Entonces dice en el verso 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, eso es parte de la generosidad.
Su justicia permanece para siempre. Ustedes perciben cómo es que también a través de ser generosos, el Señor va a hacer que permanezcamos, ¿verdad? No siendo codiciosos y egoístas, sin compartir. Nosotros todos tenemos la oportunidad de compartir, aunque sea de lo poco que el Señor nos da. Aunque sea un pedazo de pan, es lo único que tenemos, poderlo compartir. Cuando a eso hacemos, vamos a permanecer, porque el Señor ama a aquellos que también son clementes, piadosos, misericordiosos y que se preocupan por sus hermanos. Como dice en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, dice, verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Ellos perecerán, pero los justos, los que temen al Señor, permanecerán. Entonces, concluyendo, aquí en este Salmo 112 encontramos atributos maravillosos para aquel que teme al Señor. El primero que vemos ahí es que sabe exaltar al Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. No importa cuál sea su circunstancia. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y si está enfermo, ¡aleluya! ¿Tiene dolor? ¡Aleluya! Va a expresar con esa libertad, porque nosotros le pertenecemos a Él independientemente de cuál sea nuestra condición. El otro aspecto que se va a manifestar es el respeto, ¿verdad? Recuerden que reverencia y respeto son dos cosas que van a manifestar lo que es realmente el temor del Señor. No es miedo, ¿ya? Es reverencia y respeto. Segundo, obediencia, porque aquel que anda en los caminos de Dios es porque está sometido a Él, al Señor, y obviamente está obedeciendo el camino que nos ha enseñado seguir. El otro aspecto es la felicidad. La felicidad es algo que surge como resultado de una vida temerosa a Dios. Y surge también la justicia. Su justicia permanece para siempre. Dice también aquí, en memoria eterna será el justo. Todos lo van a recordar, aunque muera, sus obras con ellos siguen, dice la Escritura, en Apocalipsis 14. ¿Qué significa? No solamente que van con él para su recompensa, sino también se quedan aquí en la tierra como una memoria. Las personas van a recordarnos, esa persona, qué bendición, cómo nos ayudó, que esto, lo otro, y se van a recordar de ti debido a tu generosidad, a tu justicia. Y confianza. La confianza es un resultado de conocer a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. La confianza es conocer a aquel que está arriba de todas las cosas y es en Él que nosotros necesitamos apoyarnos. Y por último, la seguridad. Después de la confianza hay seguridad. No vamos a tener temor de nadie, de nada, y mucho menos de malas noticias, ¿verdad? El Señor hará con que esas malas noticias, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y han sido llamados según su propósito. Hasta las malas noticias, el Señor puede convertirlas en bendiciones eternas para nosotros, ¿verdad? Para aquellos que temen al Señor. Padre amado, yo te suplico que esta palabra pueda ser aplicada a la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Haz, Señor, con que el temor de Jehová sea algo precioso, una joya, que nosotros lo busquemos de tal manera, Señor, que haga de nosotros personas, como dice también aquí la Escritura, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Luz va a brillar aún en medio de un mundo lleno de tinieblas sobre aquellos que te temen y que guardan tus mandamientos. Gracias, Señor, en este día, por tu infinita misericordia y por tu palabra, que no importa dónde la estudiemos, siempre nos edificará y nos bendecirá. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos, fortalécelos en sus luchas, fortalécelos en sus tribulaciones, fortalece sus corazones, afírmalos, asegúralos. Como dice aquí, Señor, asegurado está su corazón, asegúralos. Ellos tienen seguro de vida, tienen seguro de salud, tienen seguro una protección sobre ellos contra el mal, porque tú eres el abrigo, tú eres nuestra cobertura espiritual, Señor, y nada
ni nadie podrá hacernos daño, mas permaneceremos debido a que tú estás sobre nosotros. Bendice a cada uno, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los amamos y esperamos este año poder estar con ustedes. Nuestra planificación está en curso. Oremos que el Señor nos provea para poder estar allá y que no tengamos ningún impedimento de cuestiones de vacunas y cosas como esas, para que juntos podamos disfrutar aquellos días que siempre planificamos. Amén. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.